Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos da la bendición, nos da la oportunidad de poder acercarnos de nuevo a nuestro Padre Celestial, traer una palabra de bendición para sus vidas. Damos gracias a nuestro Dios, que es bueno y maravilloso, hermano, en que grande y maravillosas son su presencia, sus maravillas, su amor sobre todo para con nosotros. Es cada día es mayor sobre los hijos. Dios es tan bueno, hermano, en su paciencia, en su bondad. Dios es tan bueno, queridos hermanos, que busca todos los días que Dios, nuestro Padre Celestial, salvar a sus hijos, rescatar a sus hijos. Todos los días nuestro Padre Celestial se levanta, hermano. Yo creo que una de las cosas que veo yo, hermano, que la mayor preocupación del Padre en nuestra vida, hermano, es que nuestra vida sea salva, nuestra vida sea guardada, nuestra vida sea protegida. Él se levanta todos los días a cuidarnos, a protegernos, a fortalecernos en nuestra fe, a ministrarnos todos los días la esperanza de nuestro Señor, que pronto nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Tenemos esa esperanza viva de que Dios, hermano, estará siempre con nosotros. Hermana Rosy, Dios le bendiga. Muy buenos días. Muchas gracias por estar en esta mañana. Yo quiero hablarles algo, hermano, algo maravilloso que el Señor puso en mi corazón y que todos los días yo le he pedido al Señor que, hermano, que nos dé el trabajo, hermano, de participar en este tiempo de hacer volver a los hijos de Dios, de ser partícipe del mensaje del tiempo final. Es hacer, hermano, yo veo que el mensaje del tiempo final es el de vuelvan a casa, reconcíliate con el Señor, junta cuentas con el Señor. Es hacer que los hijos vuelvan a casa. Para mí el mensaje del tiempo final es no lo que va a pasar, sino que sus hijos van a entrar. Eso es para mí, yo lo que veo como el mensaje del tiempo final. Ir tras las ovejas perdidas, ir tras las descarriadas, ir tras aquellos que se han apartado, ir tras aquellos hermanos que van a volver, que van a entrar, ir predicarles el evangelio a que se salven. Para mí ese es el mensaje del tiempo final. Esa es independientemente de las cosas que nos hacen una advertencia de no caer en las trampas, de no caer, enredarnos en las cosas que sucederán en el mundo, del anticristo, de la persecución. Claro, tenemos que estar anunciando la persecución, tenemos que estar anunciando las cosas que vienen, para que el pueblo de Dios no se vaya a ir, para que el pueblo de Dios no se deje engañar, para que el pueblo de Dios, hermano, no caiga en las trampas, del enemigo. Realmente es el mensaje que nosotros tenemos, hermano, un propósito de que vuelva el hombre, vuelva a casa, que el hombre se reconcilie con el Señor. Ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Hermano, independientemente, vuelvo a repetirle, estar anunciando las cosas que vienen, las cosas que vendrán, pero para que el pueblo de Dios no se desvíe, para que el pueblo de Dios siga caminando hasta que entre a la tierra prometida, hasta que entren las promesas del Señor. No dejaremos de anunciar, no dejaremos de hablar, no dejaremos de predicar, y por eso le pedimos a usted, hermano, que nos ayude a participar, porque son ustedes realmente los que llevan, ustedes el mensaje, porque al multiplicarlo, al hermano, al estar enviándolo, hermano, mucha gente se va a salvar, mucha mente va a Dios a tocarle el corazón, de tal manera de que ellos puedan sentir la necesidad de volver a casa. Realmente los que voy a repetir, los que realmente están llevando el evangelio a través de la multiplicación, a través de compartir, son realmente ustedes, queridos hermanos. Son ustedes. Por eso bendecimos a los hermanos, bendecimos a todos hermanos que nos ayudan a compartir, que hermano, y que de una manera también están pendientes para que la gente, los hijos de Dios, las hijas de Dios,
vuelvan a casa. Por eso agradecemos de todo corazón, hermano, esa ayuda, mejor digamos ayuda, que aunque en realidad, hermano, es un trabajo que también está realizando juntamente con nosotros, del compartirla, de también de estar evangelizando. Ese es un trabajo que también merece bendición. Y que Dios bendiga su vida por apoyarnos, hermano, estar siempre pendiente aquí, porque nos motiva al verle aquí, nos motiva mucho, pero también saber que estás participando en la evangelización, eso es hermoso de parte de Dios, hermano. Quiero hablarles hoy en esta mañana algo que el Señor llamó mi atención en esta mañana: la importancia, queridos hermanos, de la misericordia de Dios. La importancia, hermano, de que Dios tenga misericordia y aprender a clamar misericordia. Querido pueblo de Dios, hoy estamos viviendo tiempos contrarios a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios nunca se va a detener. Hoy estamos viviendo tiempos donde los hombres, por falta de amor, por falta de agradecimiento hacia lo que Dios hizo en su vida, a lo que Dios está haciendo cada mañana, a lo que Dios está haciendo en nosotros o ha hecho en nosotros, hermano, en realidad la finalidad de nuestro Padre Celestial era que el hombre le fuera fiel a Él, que el hombre se entregara a Él. Hoy estamos viviendo tiempos donde el hombre busca más una religión, el hombre busca más una denominación que estar junto a Cristo, que conocer y saber dónde está el Cristo. Desafortunadamente, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha creado iglesias, formado iglesias, hermano, donde ha confundido a mucha gente, ha herido a mucha gente, de tal manera que no sepan discernir, hermano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Desafortunadamente hay muchos hombres en internet, hermano, que están predicando un falso evangelio. Dios no los envió. No les envió. Aquellos que están de Batista están buscando errores en los demás, o Dios no los envió. Eso no los envió. Tengan muchos cuidados en aquellos que dicen que son escatólogos, que vienen de una escuela, hermano. Nosotros venimos de Cristo. Los que nos ha capacitado es Cristo. Los que nos enseña se llama el bendito Espíritu Santo. Dios no necesita, hermano, levantar a una persona, hermano. Por eso dice que Dios levanta a los necios para callar a los sabios. Puede ser más sabio una persona, puede ser más temeroso una persona, puede tener más conocimiento una persona que no sabe ni leer ni escribir, hermano, que una persona que haya salido de una escuela de teología, o hermano, o por muy famoso que sea. No representa que tenga al Cristo, no representa que tenga la unción, no representa que tenga todo el conocimiento. Dios puede hacer, hermano, que Dios levante a una persona, hermano, de la noche a la mañana sin un conocimiento, porque el que habla, hermano, no es hombre, el que habla se llama Espíritu Santo. Por eso estamos viviendo tiempos donde la gente de renombre está haciendo muchos estragos dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. De hecho, los que van a llevar a la perdición a la gente son la gente que cree que sabe, y a la gente que cree que sabe mucho, y a los neófitos que creen que todo lo saben. Estamos terminando, hermano. Estamos viviendo un tiempos donde los hombres creen que todo lo saben, creen que están haciendo lo que bien le parece. De tal manera que estamos viviendo un tiempo donde los hombres, hermanos, quieren agradecerle a Dios a su manera, quieren buscar a Dios a su manera, quieren hacer las cosas de Dios a su manera. Y yo no veo en la palabra, hermano, que la gente, en ninguna parte yo veo en las Escrituras que el Señor le haya dicho a aquellos hombres cuando decían: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia. Yo no veo que aquellos hombres que clamaban misericordia, mi Señor Jesús les haya dicho: levántate y dame las gracias, sea agradecido.
No, mi Señor le decía, les decía, hermano, porque hay una parte donde le dice, levántate, vete a tu casa. Dice en el libro de Mateo 9, versículo 5. Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. A todos los que le decían, levántate y vete a tu casa. Pero no vemos, hermano, que el Señor le haya dicho, levántate y sea agradecido. Agradécemelo. O dale las gracias a Dios. No, yo veo, hermano, que le digo, levántate y vete a tu casa. Levántate y vete a tu casa. Son dos términos completamente diferentes. Sino que él decía, lo que esa palabra decía, vete y no peques más, hermano, significa tus pecados te son perdonados, no peques más. Esa palabra levántate y hermano y vete a tu casa significa levántate y no peques más. ¿Por qué? Porque este hombre le dijo al Señor, vete a tu casa. Le digo, vete a tu casa, querido hermano, porque el pecado nos saca de la casa de Dios. Como sacó a los Adanes del huerto. El pecado nos saca de la casa de Dios. El pecado hace que el hombre ya deje de disfrutar, de recibir la bendición de Dios. Por eso cuando el Señor perdona al alma, porque el Señor perdona al alma y perdona al espíritu, para que puedan regresar a su casa, puedan regresar a la presencia. Pues el que peca, hermano, es sacado de la casa de Dios, como le pasó al querubín. Estaba en el monte santo y cuando se halló la maldad, en él no se halló el pecado, se halló la maldad, que es más grave. Fue sacado del monte santo. Pero aquí dice, hermano, que cuando el hombre peca, es sacado de la casa, de su casa. El hombre cuando peca deja de edificar, su vida está dejando de ser edificada, está dejando de crecer en el Señor, está dejando de madurar, hermano, ha estancado su vida delante de Dios. El pecado lo que hace es estancar la vida del hombre. Hermano, para que él pudiera regresar, hermano, tenía que recibir el perdón a través de la misericordia de Dios. Cuando el hombre peca, vuelvo a repetir, se sale de la casa de Dios, se sale de ese lugar donde habita el alma, donde se mueve el alma. En ese lugar donde es el único lugar donde él puede recibir la bendición del Padre. Entonces, sacada de su casa, por eso el Señor le dijo, levántate y vete a tu casa. No le digo, sé agradecido. Las personas hoy creen que ciertamente a Dios hay que ser agradecido, pero hay muchas maneras de darle las gracias. Pero la verdad, lo que dice aquí, que cuando somos perdonados, hay una manera de darle gracias a Dios. Hay una manera de darle gracias a Dios. Hermano, por eso cuando el Señor dice que se quedaron a 99 y fue tras aquella oveja perdida para volverla a casa, dice, voy a ir tras las ovejas perdidas, hermano, de la casa de Israel, para hacerlas volver a casa. ¿Por qué? Porque el pecado las alejó. El pecado, hermano, las circunstancias alejaron a un creyente que al final es pecado. Por eso la generación de los Adanes que se habían perdido, hermano, a causa del pecado que cometieron en el huerto. Cuando el hombre peca es sacado de la casa. Cuando el hombre peca es sacado del reino, es sacado del ambiente donde Dios lo puso, en el ambiente espiritual donde Dios lo puso. Y empieza a vagar. Empieza, hermano, a andar como la espuma, hermano, del mar de un lado para otro. Su vida no es estable. Su vida, hermano, cuando ya abandonó el camino de Dios, se vuelve inestable. Una persona que no está firmada en el Señor, que le gusta abandonar el camino, le gusta llegar tarde,
Porque llegar tarde a una iglesia, queridos hermanos, es un síntoma de que está pecando. Ya está poniendo un pie, nada más que va en aumento, el pecado va en aumento. Aquel que le gusta no servir a Dios es un síntoma de pecado. Es alguien que ha iniciado un pecado hacia Dios, un pecado de desobediencia, un pecado de engaño. Se está engañando a sí mismo. Hermano, por eso hay quienes pecan deliberadamente, o sea, no me importa. El pecado, hermano, es hacer que el hombre abandone su casa, abandone sus privilegios, abandone la casa espiritual donde Dios lo haya puesto. Es un síntoma, vuelvo a repetirle, de que alguien está pecando, hermano, es que empieza a abandonar desde adentro, empieza a abandonar todo. Y como consecuencia, ya en lo último, pega un pie afuera. Al que no le importan las cosas de Dios, no le importa servir a Dios, no le importa mantenerse firme, no le importa llegar temprano, no le importa, hermano, someterse a los propósitos, al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo, hermano, es un síntoma de que está pecando. Porque hay pecados ocultos. Entonces, ha dejado de edificar. Por eso una persona que ya no tiene un compromiso serio, un entusiasmo serio por estar en la casa de Dios, hermano, es porque hay pecado. El pecado hace que el hombre se oscurezca en su corazón. El pecado hace, hermano, que se abran puertas hacia las tinieblas. Hermano, el pecado hace que el hombre pierda la conexión para con Dios. Por eso es importante entender que la gente que está pecando no le gusta estar delante de Dios, no le gusta congregarse, no le gusta los cultos, siempre tiene un pretexto, una justificación para faltarle a Dios. Porque los que aman la presencia, aman la palabra, son sus deleites, se deleitan en la presencia. No pueden, es como no poder, si se salen de ese ambiente, hermano, saben que algo les va a pasar. Saben que algo les va a pasar. Pero hay gente que ya está poniendo un pie afuera. ¿Cómo dejan de servir? No tienen compromiso con el Señor. Hermano, eso es un acto de pecado. Eso es un acto de desobediencia. Por eso vemos que por eso el Señor le decía, levántate, dice, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Se fue a su casa. El perdón hizo que regresara a su casa. El perdón hizo que regresara a su vida. El hombre que ha sido realmente perdonado y siente que, hermano, que Dios lo ha perdonado en su vida de sus pecados y todo, realmente vuelve a casa a ser con ese entusiasmo, vuelve a afirmar su vida. Realmente sale para que no vuelva, entra para que no vuelva a salir. Por eso el Señor dice en 1 Timoteo de Pedro 2, versículo 4, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. O sea que para regresar a dar sacrificios, para regresar y servirle a Dios, para regresar y cantarle, para regresar y afirmarnos en las casas de Dios, para seguir creciendo, para seguir recibiendo de parte de Dios, hermano, dice que somos una casa espiritual. Hermano, entonces representa, hermano, regresar a dar sacrificios de gratitud, lo cual representa el no salir de casa. El no salir de la casa de Dios, el no salir de la presencia de Dios, el no dejar de congregarnos. Porque hay gente aún congregada que no le sirve a Dios. La misma escritura dice que hermano, que solo dan, dice que honran a Dios de boca, pero su corazón está lejos, su corazón no está ahí. Hay gente que atiró todo. Hay gente que no le importa, hermano, la evangelización, no le importa el servicio, no le importan muchas cosas. En las cosas de Dios, por eso es muy fácil tirar, porque eso es pecado. Tirar el privilegio, no congregarse, ir cuando quieren, ir a apartarse, hermano, eso es pecado.
Eso es pecado hermano, porque no regresan a dar testimonio, hermano, a ser agradecidos. ¿Por qué es importante, querido hermano? ¿Por qué es importante nosotros no apartarnos después de que Dios nos perdona? Después de que Dios ha hecho, hermano, ha derramado su misericordia sobre los hombres. Por eso le decía, querido hermano, dice, para que el Hijo del Hombre sepa que tiene potestad para perdonar pecados. Pero cuando el Señor perdona el pecado de alguien, hermano, lo manda a su casa. Lo perdona y lo manda a casa. Para que sea agradecido. Una manera de ser agradecidos con Él es no salir. Es no salir. Por eso el que anda, hermano, por eso que anda mucha gente afuera. Dice ser cristianos, pero no lo son. La Escritura dice que no debemos dejar de engañarnos por los que dicen que son cristianos. Por eso en Mateo 24 lo enseña, dice que a unos escogidos serán engañados, porque habrá gente que dirá que es cristiana, pero si todo el tiempo anda afuera, anda perdida, y la gente le va y va a andar tras sus caminos. Hay que tener mucho cuidado con la gente que no se afirma en el Señor y andar detrás de ellos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, hermano, por eso anda mucha gente afuera, anda mucha gente apartada, anda mucha gente alejada, que han abandonado el camino del Señor. Por lo único, hermano, pero porque entendamos que lo único que nos puede apartar de la casa de Dios, de la presencia de Dios, se llama pecado. Se llama pecado. Pero quizás dirá el hombre, pues es que yo no peco, yo no hago nada. Hermano, sí, la Escritura dice que sí, que lo único que nos puede apartar y alejar y hacer que abandonemos el camino de Dios se llama pecado. Porque el pecado tiene muchas formas. Por eso el Señor le dijo en el libro de Juan 5, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Le digo a aquel hombre, hermano, que Dios lo sacó, que lo metió en el estanque de Siloé, perdón, de Betsaida. Entonces luego acá dice, hermano, también en Juan 8:11, que aquella mujer que le tocó por la espalda, le dijo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces fíjese, hermano, que una de las cosas también que vemos es que él decía, aquí vemos que le dijo al Señor, a los otros les decía, vete, levántate, vete a tu casa. Y a esto le decía, vete y no peques más. Lo que realmente estaba diciendo es lo mismo. Cuando le digo, vete a tu casa, le estaba diciendo, no peques más. Cuando le dijo, vete a tu casa, le dijo, no peques más. Porque al regresar a la casa de Dios no se puede pecar. En la casa de Dios no se puede pecar. Cuando uno regresa arrepentido, es para no volver a pecar, para dejar el pecado, para dejar de estar desobedientes. Podemos cometer muchos errores, equivocaciones, pero siempre en la casa de Dios. Que eso no sea una excusa y un pretexto para abandonar el camino de Dios, sino que necesitamos a Cristo en nuestra vida para que nos ayude a cambiar, para que nos ayude, hermano, a limpiarnos. Por eso dicen en Malaquías que Él se sentará a limpiarnos, que Él se sentará a refinarnos, pasarnos por el fuego del Espíritu. Pero jamás nos dice que nos va a condenar y nos va a echar afuera, sino cuando uno viene delante de Dios y le dice, Señor, limpia mi vida, restaura mi vida, quiero ser limpio, quiero ser santo, quiero santificar mi vida para ti. Entonces empieza la obra de Dios, empieza Dios a edificar, a trabajar nuestra vida, pero reconociendo que somos hombres pecadores. Dice que los halló en el templo y les dijo, no peques más. O sea que la forma correcta, hermano, de ser agradecidos no es ir y darle las gracias de palabra o acordarnos de Dios, decir, es que yo todas las mañanas me acuerdo de Dios, es que yo todos los días le doy gracias a Dios.
sino la forma correcta de ser agradecidos con Él es de volver a casa y no volver a salir. Volver a casa y no volver a salir. Pues el pecado nos saca de la casa, pero ser agradecido nos mete a la casa. El pedir, buscar la misericordia de Dios nos mete a casa de nuevo. Por eso el pecado puede ser, hermano, el pecado son por obras. Las obras de las manos, la obra de la boca, la obra de los pies, la obra de los pensamientos, las obras, hermanos, del corazón, la boca, los pensamientos, las manos, los pies y el corazón, hermano. Son obras. Los malos pensamientos, la boca, las manos, nuestras acciones, nuestros pies. Eso lo dice en Proverbios, que Dios detesta las obras, hermano, los pies presurosos a hacer el mal. Dios detesta las manos derramadoras de sangre. Hermano, Dios dice que por nuestras bocas, por nuestras palabras seremos justificados, y por nuestras palabras seremos justificados. También dice que Dios juzgará las intenciones del corazón. También dice que juzgará los pensamientos. Por lo tanto, el pecado puede ser todo lo que ve usted de las obras de la carne, que dice en Gálatas 5, versículos 19 y 20, es reflejo del oculto. El reflejo, hermano, de nuestras acciones que no se ven por la boca, por los pensamientos, por las manos, por los pies, por la del corazón. Se puede ver reflejado en una acción carnal, digamos, en una acción en nuestro cuerpo, en las cuales realmente, por eso el pecado realmente no es la acción que hacemos realmente a que todo mundo lo vea en nuestro cuerpo, sino que realmente, hermano, el pecado es haberlo cometido desde antes. Y el pecado se cometió desde antes. Estamos viendo el reflejo de algo que ya se violó. Por eso estamos viviendo tiempos donde la gente no pone atención a sus propios actos. Vive creyendo de que hace las cosas correctamente. No es capaz de juzgarse. No es capaz, hermano, de mirarse a sí mismo. No es capaz, hermano, de mirar si está agradando a Dios, porque el hombre en este tiempo quiere hacer con su vida su voluntad. Quiere agradar a Dios a su manera. Estamos viviendo, hermano, tiempos donde no se pone atención a nuestros propios actos, si estamos agradando a Dios o no, si estamos viviendo, hermano, viviendo conforme a la voluntad divina. Hoy los hombres, estamos en un tiempo donde los hombres, hermano, están más pendientes de la vida de los demás que su propia vida. Hoy vive la gente juzgando. El hombre que vive juzgando la vida de los demás está ciego, porque se ha tomado un lugar que no le corresponde, sabiendo que hermano, solamente está juzgando, solamente está condenando, todo le parece mal. Hermano, no es así, sino está juzgando conforme a la palabra. Por eso el juzgar las cosas conforme a la palabra significa salvarlo, significa rescatarlo, significa restaurarlo, significa ayudarlo a que no se pierda. Ayudarlo. Porque el que juzga y condena en este tiempo, sabiendo, hermano, que ni el Cristo vino a condenar, sino que este trabajo solo le compete a Dios, y todavía no es tiempo. Pero nosotros, los que somos ministros del Señor, les estamos anunciando, hermano, que vuelvan a casa para que no sean juntamente condenados con el mundo para el día de la ira de Dios. Pues lo más seguro, hermano, es que lo más seguro de un creyente es que, hermano, el lugar más seguro para un creyente en este tiempo es que, hermano, regrese a las cosas de Dios, regrese a la presencia de Dios, que regrese, hermano, y no deje de congregarse, que se mantenga donde Cristo está. Y Cristo está donde está la palabra, donde está la verdad, donde
donde Dios está sentado limpiando, donde Cristo está sentado limpiando, donde el bendito Espíritu Santo está haciendo, limpiando, hermano, a los hombres de todo pecado y los está santificando para prepararlos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están trabajando un trabajo profundo, un trabajo esmerado, un trabajo tan precioso que está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, rescatando a su pueblo, limpiando a su pueblo, purificando a su pueblo. Aquellos en el cual han llegado delante de Dios y han clamado misericordia. Hoy la gente no clama misericordia. Hoy se cree mucho, hermano, está muy orgullecido, se siente que el ser hecho, bueno, ni nosotros que predicamos nos va a salvar la predicación, nos va a salvar que estemos aquí si nosotros no hacemos lo mismo que les enseñamos a ustedes. Decir, Señor, yo también necesito ser limpio, yo también necesito, porque si nosotros pecamos también en lo mismo seremos juzgados juntamente con todos aquellos que pecan. Pecan en el sentido de que nos oponemos a la voluntad de Dios. Rechazamos la misericordia de Dios, porque el pecado es rechazar la misericordia de Dios. El pecado, hermano, no es pecar conforme a la carne, sino el pecado es rechazar la sangre de Cristo. El pecado es rechazar ser limpios. El pecado es rechazar la misericordia de Dios, porque en el día del tiempo final, en el día del juicio de Dios, ya no habrá misericordia. Si yo y usted rechazamos hoy la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es la oportunidad que Dios nos da todos los días para cambiar y realmente ser obedientes. Realmente, yo, hermano, mi preocupación no es que, ciertamente mi preocupación, le contó mi corazón, se lo digo, no es que Cristo venga, que venga ya en cualquier momento. Mi preocupación es que fuéramos a morir hoy sin Cristo. Mi preocupación es que muéramos hoy en pecado. Mi preocupación es que muéramos hoy lejos, apartados, abandonando el camino del Señor. Mi preocupación es hoy, hermano, morir en desobediencia, en rebelión, en maldad. Y usted voltea a ver a muchos hermanos y dice, Señor, estos hombres no te aman, estos hombres no quieren buscarte, estos hombres viven haciendo con su vida lo que quieren. ¿Qué pasará con ellos? Y estamos orándole a Dios, hermano, clamando de que ellos vuelvan su corazón. Y siempre estamos tocando los temas, hermano, de que vuelvan al Señor, la importancia de que se afirmen en el Señor. Porque hay una religiosidad tan fuerte, hermano, que piensan que ellos son mejores que Dios. El hombre no sabe reconocer sus errores, no sabe pedir perdón, no sabe decir, discúlpame, me equivoqué, no sabe, hermano, está creído, está enorgullecido, no sabe hablar, hermano, porque vive juzgando. Por eso el Señor le dijo, vete a tu casa, regresa a la casa, anuncia, hermano, que lo que el Señor nos está poniendo hoy en este tiempo a los ministros del Señor es que les estamos anunciando que vuelvan a casa, que dejen el pecado para que no les venga algo peor. Para que no les venga algo peor. ¿Qué es lo peor que le puede venir a un hombre que se sale, que se aparta y aún estando adentro que no le interesa, aún pecando, porque vive violando la ley de Dios, o sea, vive desobedeciendo lo que Dios dice? Hermano, es que viven juzgando a los demás. No solamente viven juzgando a los demás, hermanos, sino que también ellos serán juzgados juntamente con el mundo en el día de la ira del Señor. La iglesia de Cristo no vaya a la gran tribulación. ¿Cuál iglesia? La iglesia que se consagra, la iglesia, hermano, que está luchando y está manteniendo firme. Su recompensa va a ser su salvación. Su recompensa va a ser que Dios lo aparte del día de la ira. Pero hay creyentes que no, hermano. Hay gente que se están aferrando y no piden misericordia, porque misericordia tiene que ver con que la gente se aparte. La gente se aparte.
Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medíos será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la paja en el ojo tuyo, la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dice: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dice: no juzguen, no señalen, no condenen. ¿Por qué, hermano? Porque la gente está metido viendo la vida de los demás, sino su propia vida. Mucha gente se va a perder por estar mirando la vida de los demás, por creer que se cree mejor que los demás. Por eso la gente de un corazón no arrepentido, de un corazón duro, dice que la gente que no pide perdón, que no se arrepiente, que de su boca no sale, dice, hermano, el pedir perdón, están acumulando ira para el día de la ira de Dios. La gente que no sabe, porque es por confesión, no por imaginarse que pidió perdón, sino es por confesión. El que no confiesa, el que no lo confiesa, no lo dice y se aparta, no ha alcanzado misericordia. La misericordia de Dios no está ahí. La misericordia viene, hermanos, sobre aquellos que la confianza dicen: perdóname, discúlpame, perdóname, me equivoqué, la regué, te pido perdón. Hermano, la gente hoy no quiere pedir perdón, no quiere reconocer sus errores, pero ¿cómo vive señalando la vida de los demás? Él todo lo ve mal, todo lo ve, todo señala, todo juzga, pero es incapaz de juzgar su propia vida. Es injuzgar de decir: yo estoy mal, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que hice mal, yo reconozco que hablé mal, yo reconozco que no está bien lo que estoy haciendo, no debo de ser así. No se juzga a sí mismo. Cuando Dios mira ese acto, entonces, hermano, empieza a derramar su misericordia, porque sabe que no puede hacerlo por sí mismo, que necesita al Señor. Por eso las personas, hermano, no necesitamos estar metidos en una iglesia todos los días como para decir: Señor, que eso nos causa a nosotros la limpieza. No, lo que realmente nos causa la limpieza es la sangre de Cristo. Es, hermano, el poder del agua de la palabra de Dios y el poder del fuego del Espíritu Santo. Somos limpios por la palabra, por la sangre, por el Espíritu. Por eso es el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida de alguien que no se sale de la casa de Dios, de alguien que le dijo al Señor: levántate, anda y vete a tu casa y no te salgas, no vaya a ser que te valga el peor. No, y la orden es: no vuelvas a pecar. Y la única manera de decirle al Señor: si no quieres que yo me aparte de ti, me aleje de ti, Señor, ayúdame a limpiar mi vida. Y entonces, cuando empieza el trabajo del Señor a limpiar nuestra vida, pero sin salirse y abandonar el camino. ¿Por qué? Porque hay una ira. Hay una ira que ya está sucediendo. Por eso el Señor le dijo: no mires, no juzgues las causas de tu hermano, la vida de tu hermano, sus defectos. Por eso Mateo 3:12 dice: su aventador está en la mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quemará la paja, quemará a todos aquellos que juzgan la vida de otros, quemará a aquellos hermanos que viven señalando la vida de otros en lugar de salvarlos. Por eso los ministros de Dios no están condenando, los ministros de Dios no están maldiciendo, los ministros de Dios están salvando a la gente, porque ese es su trabajo. El pueblo de Dios debe de estar preocupado por la salvación de los demás. Pero hoy, hermano, la gente quiere hacer con su vida lo que quiere. No saben qué es ser perdonado, no saben qué es misericordia, no saben cuál es el amor de Dios. O sea, qué consecuencia tiene que haber en la vida
hermano, porque el Señor no dijo, qué bueno que ya te salvé y vete por allá. No, le digo, vete a tu casa. No salgas de ahí para que no te venga algo peor. ¿Qué está diciendo? Para que no vayas a ser juzgado juntamente con el mundo. Quemará toda enseñanza o toda apariencia de hombres, los quemará. Todas las obras de las tinieblas que se interponen a la justicia de Dios serán destruidos. Creyendo el hombre que, hermano, que son mejores que los demás, condenando antes de tiempo, juzgando antes de tiempo, determinando el juicio que vendrá. No, hermano, pero nuestro Padre Celestial está dando solución a todo pecado. Por eso dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Hermano, ¿por qué? Porque Dios está dando hoy tiempo solución a todo pecado. Está dando solución para que el hombre se salve. Todos todavía, hermano, tenemos que afirmarnos en el Señor. No vaya a ser cosa que en el poco tiempo que nos queda, hermano, no lo alcancemos por estar juzgando, por querer hacer con nuestra vida lo que querramos. No reconocemos misericordia, no pedimos perdón, no pedimos, Señor, perdóname, no disculpa, porque el hombre no debe pedir disculpa, debe de pedir perdón. Debe de pedir perdón, debe de clamar misericordia. Hermano, pero nuestro Padre está dando la solución de cómo salvarnos. Hermano, no hay 1000 maneras para salvarnos, solamente existe una. Solo una solución hay: el sacrificio de la cruz. Solamente hoy hay un mensaje en la cruz. Todos, querido hermano, ya sea apóstol, profeta, evangelista, no van a ser juzgados. Aparte que vamos a ser juzgados, hermano, por lo que enseñamos, vamos a ser juzgados como hombres, porque la enseñanza viene de Dios. Oh, hermano, disculpen medio fallando las redes, pero el Señor, hermano, la palabra la pone Dios, la palabra la pone el Espíritu, pero vamos a ser juzgados como hombres. Qué tremendo. Por eso en Romanos 18 dice que esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? Que solamente hay un camino, solamente hay una solución para llegar al cielo. Queridos hermanos, qué tan importante es nosotros saber qué es la misericordia de Dios. La misericordia cayó, hermano, o debe de derramarse en los pecados de ignorancia. Porque hay 3 tipos de pecados: los pecados pasados, los pecados de ignorancia y los pecados voluntarios. Se forman en grupos. El pecado pasado, dice en Romanos 3:25, es aquellos, todo lo que antes de venir a Cristo, hermano, todos esos pecados antes de venir a Cristo, de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, quedaron borrados, quedaron perdonados. Ya Dios no se acuerda de esos pecados. Los pecados de ignorancia, dice en Hebreos 9:7, estos son por los que Cristo interviene, por los que Cristo intercede. De hecho, llegó a decir Pablo en 1 Timoteo 1:13, dice que habiendo sido antes blasfemos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fue perdonado porque lo había hecho por ignorancia. Hay pecados que se cometen por ignorancia. Hay pecados que se cometen por no saber. Perdón, hermano. Y en Hebreos 10:26 dice que hay pecados voluntarios. Estos pecados voluntarios son aquellos que han decidido abandonar completamente el camino de Dios. Aquellos que, hermano, dice, es porque si pecamos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay oportunidad para arrepentirse. Si aquel que ha decidido no querer nada con Dios, aquel que ha decidido abandonar completamente el camino de Dios,
aún con el propio conocimiento, que no importa lo que le pase, no importa si se va al infierno, ha tomado una decisión. Ha tomado una decisión. La condenación eterna, el juicio eterno, la ira de Dios. Por eso dice: horrenda cosas de expectación de juicio y hervor ha de devorar a los adversarios. Aquel que ha decidido abandonar completamente, levantarse contra el Señor, oponerse contra el Señor, está condenado a una condenación eterna. Esos son los pecados voluntarios. Fue su voluntad abandonar, fue su voluntad no regresar, fue su voluntad levantarse contra el Señor, blasfemar, maldecir. Y alcanzó a Pablo, como la que nos está calzando hoy a nosotros. Por eso hoy es el tiempo de ponerse a cuenta. Oh, bendito Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que ahorita es cuando las redes sociales, ¿verdad, hermano? Empiezan a... también quiero aprovechar para enviarle un saludo a la hermana Leti Gaspara, hermano allá en Tepeji, allá las hermanas allá en Iracema Chávez, que siempre nos escuchan. Saludos, queridas hermanas, mucha Juanita, que Dios les bendiga a las hermanas allá en Tepeji. Saludos, saludos. También a la hermana, los que están allá en Atotonilco, también les mandamos un saludo. Hermano, entonces estamos viviendo tiempos donde el creyente hermano está condenando la vida de los demás, no está procurando la salvación. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por aquellos que se acercan. Déjenme decirle que no es María quien hermano está intercediendo delante de Dios, ni es San Pedro, ni en San Juan. Nadie de ellos está intercediendo delante de Dios, sino solamente se llama Jesucristo. El único que nos ha salvado es Jesucristo, hermano, porque María no resucitó, ni tampoco María subió al cielo. Así que el único que resucitó, el único que subió al cielo se llama Jesucristo, y el único que intercede, dice la bendita palabra, delante del Padre, se llama Jesucristo. No existe María. Por eso es importante que se lo envíen a los católicos, hermano, aquellos hermanos, parientes que tengan católicos, envíense estas enseñanzas donde, hermano, entiendan que María no subió al cielo. María fue pecadora como todos nosotros, hermano, porque es importante hacerlo saber, porque, hermano, para que entender que solamente hay un camino, que es la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, entendemos que, por eso el Señor le dijo: vete y no peques más. Le digo: apártate del pecado. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque el libro de Proverbios nos enseña, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas al que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces eso nos enseña que alcanzaron misericordia. ¿Por qué? Pablo alcanzó misericordia por pecados de ignorancia. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo se apartó. ¿Qué es lo que nos exhorta la bendita palabra? Es que te apartes del pecado, que lo confieses, hermano, que eras uno. Pablo no le dio vergüenza decir: yo era un perseguidor, yo mataba, yo era un blasfemo. Él no le daba vergüenza. Yo decir: yo era un rebelde, yo gritaba, yo maldecía, a mí me caía mal la gente, yo era esto, hermano, no era una vergüenza decirlo, hermano, y decir: pero Dios tuvo misericordia de mí, se apiadó de mí, hermano, y alcancé el perdón y alcancé la misericordia. No es una vergüenza reconocer el pecado. Solamente la gente que de corazón duro no lo hace. Pero la gente que sabe que es pedir misericordia, que sabe que es la misericordia. ¿Cuál es la misericordia, hermano? La última oportunidad. ¿Cómo sabes que hoy no puede ser tu última oportunidad? ¿Cómo sabes que hoy puede ser la gota que derrama el vaso de la ira de Dios? ¿Cómo sabes que hoy puede ser tu último día de vida? ¿Cómo lo sabes?
Sabes, hermano, que lo único que puede hacer que nuestra vida se mantenga delante de Dios es su misericordia. Es su bendita misericordia que nos libra de la ira de Dios, del enojo de Dios. Por eso cuando pecamos y desobedecemos a la palabra y nos mantenemos desobedeciendo a la palabra. Por eso el hombre que peca y se levanta contra su hermano no tiene rivalidad contra su hermano ni peca contra su hermano, sino peca contra Dios y ofende a Dios, porque con quien debe de quedar bien es con Dios, no con su hermano. Y la escritura dice, hermano, en primera de Juan 4, dice que el que dice que ama a Dios debe de amar también a su hermano. Así que todo aquel que dice que ama a su hermano ama a Dios. Pero aquel que le está diciendo al esposo, a la esposa, no te quiero ver, te odio, te aléjate, es que tú y toda mente solamente le ve lo malo, hermano, ese hombre, esa mujer no ama a Dios. Y si pasara a llegar un momento dado, decir, no, yo tengo que amar a Dios, tengo que respetar a Dios, porque eso es lo que Dios me manda. ¿Cómo sabe que al terco algo le pasa? Hoy en día, hermano, la gente no sabe ni quiere pedir misericordia cuando peca, cuando falla, porque lo librará de la ira de Dios. Sabiendo que la misericordia de Dios son para aquellos que sienten que es la última oportunidad de Dios en su vida para no ser castigados juntamente con el mundo. Por eso el Señor le dice, sal de ahí, pueblo mío, sal de ahí, como lo dijo a Lot, como se lo dijo a Noé. Querido hermano, ¿sabe por qué me llama mucho la atención esto? Porque Dios, hermano, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, hermano, es de volver a la obediencia, es de dejar el pecado, es volver a casa. Pero Dios no perdonó a quien no lo hizo. Segunda de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están a punto de ser condenados, están a punto a todo aquel que no enseñe misericordia, todo aquel que no enseñe que es la última oportunidad o que puede ser la última oportunidad que Dios nos da, hermano, está condenado a una condenación, está condenado a una perdición. Los ministros de Dios están reconciliando al pueblo con su Señor Jesucristo. Los ministros de Dios están hablando de misericordia, están hablando de arrepentimiento, están hablando de perdón, de que vuelvan a la casa. No importa lo que hayan hecho, sino que se vuelvan a casa y no pequen más, para que no les venga la ira de Dios. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para reservados para el juicio. No perdonó a todos los ángeles que se rebelaron con él, hermano, juntamente con el querubín. No los perdonó. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, tampoco perdonó en los tiempos de Noé a los hombres que vivían impíamente, vivían sin ley, vivían haciendo con su vida lo que querían. No los perdonó. No recibieron el mensaje, no los perdonó. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente para este mundo. También destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las destruyó y quedó como ejemplo que ni a los ángeles perdonó, que ni en el tiempo de Noé perdonó, ni en el tiempo de de Sodoma y Gomorra perdonó, para los que deciden vivir con su vida lo que quieren.
los que quieren hacer las cosas a su forma, los que viven juzgando, los que viven condenando, los que viven no pidiendo misericordia, los que viven, hermano, no confesando sus errores, sus equivocaciones. Y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque a este justo que moraba entre ellos se afligía cada día su alma, y es justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo no te va a afligir, hermano, y decir, Señor? Por eso es importante que esté usted orando por su familia, por un esposo, por una esposa, por los hijos, sabiendo cómo están viviendo, sabiendo que se están alejando, hermano, que no pueden salirse de la casa de Dios. Si Dios ya lo perdonó, decirle, tú no te puedes salir porque la ira de Dios va a venir. Tú no puedes apartarte, tú no puedes vivir como quieras, tú no puedes hacer tu vida como quieras. Pide misericordia, pide misericordia. Por eso hay gente que no sabe pedir hoy misericordia. Si Dios te ha perdonado, ¿cuál fue lo que el Señor dijo? Cuando Dios perdonó la vida de una persona, le dijo, vete a tu casa. Cuando le digo regresa a casa y no peques más, porque te puede venir algo peor. ¿Cuál es lo peor? Que venga juicio, hermano. Que después de ser salvo la gente se salga y reciba, hermano, una condenación, reciba, hermano, una fuerte advertencia por haberse salido. Dice que todas estas cosas quedaron como ejemplo para los que han de vivir impíamente, a los que han de vivir sin ley, a los que viven, hermano, impíamente significa aquellos que no les gustan las cosas espirituales, aquellos que no les gustan las cosas de Dios, son cosas que están en el espíritu, que no les gusta la limpieza, que no les gusta, hermano, abandonar el pecado. Si la gente está poniendo un pie afuera, se está apartando, se está alejando, no le gusta, hermano, congregarse, no le gusta afirmarse, le gusta de andar de casa en casa, de aquí para allá, querido hermano, ha dejado su servicio, ha dejado de ser puntual, ya no le interesa los cultos, ya no le interesa hermano, escuchar palabra, significa que ha empezado a pecar. Ha empezado a pecar. El que ya no es su delicia la palabra, el que ya no escucha el mensaje, el que ya no comparte mensaje, el que ya no siente el ánimo de levantarse y orar, ha empezado a pecar. Ha empezado a pecar. Y el pecado lo va a ir alejando de la casa de Dios. Y aunque viva en el templo, su corazón está lejos. Así que en esta mañana te dice el Señor, levántate y vete a tu casa. Levántate y vete a tu casa y no salgas de ahí. Porque quedaron como ejemplo la gente que no le gustó las cosas del Espíritu. Impíamente significa gente que no les gustan las cosas espirituales. No les gustan las cosas de Dios. No les gusta, hermano, que los limpien por la sangre de Cristo. No se les gusta que sean limpiados por el Espíritu Santo. No quieren ser tratados por ellos. Por eso mucha gente mala está tratando de negar que no existe el Padre, que solamente es solo Jesús, que no existe la Trinidad. Estos van directamente a condenación por negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El trabajo precioso que está haciendo nuestro Señor derramando misericordia. No te salgas, porque Dios está haciendo volver a la gente que pecó por ignorancia. Por eso dice Pablo, por ignorancia. O sea, Dios me perdonó porque lo que había hecho lo había hecho por ignorancia. Reconoce que te equivocaste, reconoces que las cosas no son así, no te salgas, porque las cosas quedaron como ejemplo para aquellos que se salgan. Hermano, vendrá juicio, vendrá condenación,
vendrá perdición. Dice que no le va a ir bien a las personas, no les va a ir bien en su vida. A todo aquel dice hermano, que él cubre su pecado no prosperará. No te va a ir bien, no vas a prosperar, no te va a ir bien en la vida, porque la vida es Cristo, la riqueza está en el Cristo. El Señor dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Sin mí no puedes dar frutos. ¿Cómo puede la gente dar fruto? ¿Cómo la gente le puede ir bien sin Cristo? Hermano, lo único que puede apartarte de Dios, de la casa de Dios, es el pecado. El único que puede alejarte de la casa de Dios es el pecado. El único que puede dejar que tú dejes de servir a Dios se llama pecado. El único que puede hacer que tú llegues tarde, no ames la presencia, no ames la palabra, se llama pecado. El que no te deleites, el que no disfrutes en las cosas de Dios, se llama pecado. Lo único que puede apartarte de la casa de Dios se llama pecado. No hay otro, hermano, no hay otro. Por eso dice que apareció Cristo para deshacer las obras del diablo. Porque las obras malignas nos hacen alejarnos de Dios. Porque dice, hermano, porque ellos no reprendieron. Ya con esto termino. Dice, hermano, en Juan 3, dice, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no vienen a Cristo? ¿Por qué no vienen a la congregación? ¿Por qué no están cada día más metidos en las cosas de Dios, sirviéndole con todo su corazón? Porque aman el pecado, aman el pecado, aman el pecado. Y el hombre que ama el pecado no se acerca, se aleja de Dios. Son amadores del pecado. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios, que lo que está haciendo es correcto. Oh, hermano, esto está maravilloso. ¿Por qué la gente no se afirma en Dios? Porque peca. Ven a casa. Ven a casa, hermano, regresa a casa. Ponte a cuentas y alcanza la misericordia. Confiésale al Señor y alcanza misericordia. Cuando el Señor te diga, vete a casa y no peques más, vete a casa. Le está diciendo, no peques más. No te apartes para que no te venga algo peor. No te salga, porque estas cosas quedaron como ejemplo para aquellos que no les gustan las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu son la limpieza. La limpieza. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Saludos a la hermana Guadalupe, Jorge Catarino, hermano, gracias a la pastora Esmeralda. Que Dios me los bendiga. Que en esta mañana todos los hermanos que nos miran detrás y que les da pena manifestarse, les mandamos un saludo fuerte, hermano. Y que gracias por su comentario. No dejen de comentar, ¿verdad, hermano? Para que sus vidas sean siendo siempre bendecidas y les saludemos, cuando menos por aquí les saludemos, hermano. Y saber que las palabras están siendo de bendición para tu vida, envíeselo a la gente, hermano, para que vuelva a casa. Que Dios bendiga tu vida. Lo único que lo puede alejar de Dios se llama pecado. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Que Dios en esta mañana le haga volver al Señor. Que el Espíritu Santo redarguya su corazón y realmente, hermano, le haga mantenerse firme delante de Dios. Todo aquello que deje usted de hacer, las cosas buenas que deje de hacer en el Señor, es porque ya empezó a pecar ocultamente. Porque Dios nos va a llevar de gloria a gloria, de poder a poder y de nivel en nivel. Si usted cada día ha dejado de hacer cosas buenas que antes hacía y que eran correctas, ha empezado a pecar. Que Dios le bendiga y vuélvase a Cristo. Bendiciones, hermano.